Bueno, buenas tardes. Bienvenidas esta tarde en familia, bienvenidas al Museo Arqueológico Nacional, en esta casa común de la arqueología y del patrimonio, en este mes de junio que estamos celebrando muchas cosas y la próxima semana, justo pues a partir de mañana, viernes 23 hasta el sábado 1, nos vamos a incorporar desde este Museo Arqueológico Nacional por vez primera a un programa, la Semana del Orgullo LGTBIQ+, en el que participan desde hace algunos años distintos museos con normalidad, incluso algunos como el Prado ya han incorporado, ¿no?, parte de estas propuestas inicialmente para el orgullo a su programación en la permanente, pero Museo Reina Sofía, Museo Thyssen, bien, aquí en el Museo Arqueológico Nacional pues hemos planteado un recorrido temático para público adulto, historias queer, diversidad sexual y de género de la prehistoria al Imperio Romano. Se trata de una visita guiada a través de la historia, desde esas primeras etapas de la humanidad hasta el Imperio Romano, bueno, analizando conceptos de los que hoy vamos a oír hablar, el género, la sexualidad, la identidad. En este caso, como Museo Arqueológico Nacional, claro, en esa visita guiada desde la cultura material, desde el patrimonio arqueológico, ¿no? Lo que tratamos de aportar en ese recorrido temático es reflexión sobre el tema, plantearnos nuevas preguntas. Es un poco nuestra aportación desde la historia, desde la arqueología, a esa cuestión, ¿no?, de la diversidad sexual, cómo el concepto de género es un concepto dinámico, es una construcción cultural que varía según territorios, según épocas, según culturas, ¿no?, que es cambiante, y un poco desde esa reflexión, a través de los objetos, a través de la cultura material, van a surgir en esas visitas, estamos seguras, muchos temas y nuevas preguntas y muchas historias, ¿no? Historias que son individuales, historias colectivas, ¿no?, también. También el Museo de América ha publicado recientemente, ha anunciado una visita en esta línea, en esta misma línea que nosotros en el Museo Arqueológico Nacional, de visita temática en torno a la diversidad sexual. Un dato de gestión de museo: las visitas son en castellano y en inglés y a través de la página web se gestionan un poco las plazas y los temas. Son plazas muy contadas, o sea que si estáis interesadas, pues ahí está ya a través de la página web. Y es una línea de trabajo que en el Museo Arqueológico Nacional se ha desarrollado en los últimos años, especialmente después de la reforma del edificio. Sabéis que este edificio se reabrió en abril de 2014, hace casi ya 10 años, ¿no?, planteándose también nuevas preguntas, incorporando a la exposición permanente esas imágenes de mujeres, pero no solamente de mujeres, sino de personas mayores, de individuos infantiles, aportando incluso en algunas partes, ¿no?, de la exposición un discurso claramente orientado desde el género, como por ejemplo en el ámbito de Grecia, planteando también pequeñas exposiciones temporales sobre la materia, trabajando con itinerarios temáticos en torno a la mujer, trabajando en investigación con esa recuperación de figuras de las pioneras de la arqueología en nuestro país. Por tanto, que hay una trayectoria, ¿no?, en esa labor de visibilización de esos segmentos sociales. Hablamos de mujeres, pero insisto, no solo de mujeres, ¿no?, hoy lo vamos a escuchar, sino de esos segmentos sociales que tradicionalmente han sido invisibles en la historia, invisibles en los museos arqueológicos que construimos, ¿no?, también historias, ¿no? Bien, y hoy, como aperitivo de esta Semana del Orgullo, que mañana ya comienza, vamos a contar con una actividad muy especial. Comentaba con nuestras ponentes hoy que se sale un poquito de las propuestas ordinarias, ¿no?, de la casa, centradas más en arqueología y en cultura material, y estamos encantadísimos de recibirlas. Les agradecemos muchísimo su presencia aquí. Os quiero presentar a la profesora Trifonia Melibea Obono, de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, ella es periodista. Trifonia es politóloga, es escritora, es docente y es investigadora en estos temas de mujer y de género en África. Un mínimo apunte: es docente en esa Facultad de Letras y Ciencias Sociales de la Universidad de Guinea Ecuatorial, en Malabo, desde 2013, y forma parte también del equipo del Centro de Estudios Afrohispánicos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de nuestra UNED. Lucha por los derechos del colectivo LGTBIQ+ y de las mujeres en Guinea Ecuatorial a través de un colectivo, Somos Parte del Mundo, que desde el año 2016 lidera en la ciudad
de Malabo. Y seguro que nos va a interesar muchísimo todo lo que nos cuente en conversación, en este caso con Marta. Marta, disculpadme, que tengo aquí los papeles. Marta Borraz. Marta es periodista desde hace 8 años ya en el diario.es. Ella se formó en la Universidad Complutense de Madrid y en la prensa, en su periódico, fundamentalmente trabaja estos temas de memoria histórica, de estos segmentos de los que vamos a hablar hoy aquí, de las mujeres, de los colectivos LGTBIQ+, y seguro que va a ser un diálogo muy interesante. Os agradezco mucho vuestra presencia por primera vez en el Museo Arqueológico Nacional y vamos a darles un fuerte aplauso para esta conversación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la directora y buenas tardes a todas, creo. Y nada, bienvenidas. Yo dar las gracias al Instituto de las Mujeres por la invitación y al Museo Arqueológico por acogernos tan maravilloso. Y al Instituto de las Mujeres, bueno, por ser el impulsor de la agenda cultural, que es la iniciativa de la que forma parte esta conferencia. Este es el segundo año, la segunda edición de la agenda cultural, que es precisamente el año en el que ha empezado a desarrollarse en colaboración con estas instituciones, con museos culturales, como para intentar acercar a un mayor número de gente la cultura feminista en sus diferentes formatos. Creo que se vienen haciendo talleres, actividades en la agenda cultural desde mayo y que todavía quedan bastantes por delante, o sea que si buscáis en Google la agenda cultural Instituto de las Mujeres seguro que encontraréis la programación. También se está retransmitiendo esta conferencia vía online, así que bienvenidas también a las que nos estén siguiendo por esta vía. Y bueno, como os decía, el 2022 fue el año de arranque, el año de inicio de la agenda cultural y este 2023 nace con la idea de que se consolide, ¿no? Así que esperemos que así pueda ser también. Y nada, vamos a hablar de mujeres africanas, feministas y lesbianas, así se llama el título de la charla. Hablaba antes con Melibea también de ampliar también el concepto, bisexuales, trans, queer, diversidad LGTBI en general, ¿no? A mí lo primero que me surge cuando me planteo esto de hablar de mujeres feministas africanas y lesbianas es menudo reto, ¿no? Qué difícil, sobre todo porque solemos desde aquí, que también se lo comentaba antes a Melibea, desde el norte, hablar de África como si fuera un solo lugar, un relato único, una sola realidad, habitualmente además cargada de estereotipos, casi siempre desde el desconocimiento, ¿no? Yo creo que porque lo habitual ha sido oír hablar de África a personas que no son africanas, ¿no? Desde nuestra posición. Así que, bueno, para intentar evitar eso y para acercarnos a esa realidad de primera mano, pues tenemos a Melibea, que ya con esto le doy paso. Ay, perdona, Melibea, que se me olvidaba contaros un poco cómo habíamos pensado la charla. Melibea va a hacer la conferencia ahora, o sea que en este ratito también ir pensando preguntas o reflexiones, porque luego daremos un rato para que intervengáis. Cuando acabe Melibea, la idea es como que conversemos nosotras un rato, yo le haga algunas preguntas, aunque ahí también súper abiertas a que si alguien en ese momento, en cuanto acabe, le apetece comentar algo, le apetece preguntar, también ahí es su momento. Así que eso, para que vayáis ahí dándole, pensando. Ya, perdón, Melibea. Ok, bueno, muy buenas tardes. En la pantalla pueden ver que he introducido algunos cambios, ¿no?, con respecto al título anterior. Mujeres africanas, pues África es muy grande, las mujeres somos diferentes y me he centrado en un estudio, digamos, etnográfico, ¿no?, de la etnia de mi padre y de mi madre. Es la etnia Fang de Guinea Ecuatorial y es la mayoritaria, ¿no? Si somos, por ejemplo, 1 millón de habitantes o 1,5 millones, al menos el 80% o el 85% es de la etnia Fang. Entonces, como hablo el castellano y hablo el Fang muy bien, puedo hacer estudios desde lo local, ¿no? Desde lo local y bien. Minorías sexuales y resiliencias entre el campo y la ciudad. La obra La Bastarda se publicó en el 2016. Un estudio que se publicó hace poco a través de la plataforma Somos Parte del Mundo, que es una organización LGTBIQ+ en Guinea, publicó hace poco un informe
sobre torturas, prácticas crueles, inhumanas y degradantes, ¿no? Y el título del informe es Estamos solas en el mundo. Muy bien. Yo lo que he hecho es un estudio comparado entre las violencias que la tradición Fang ejerce sobre las minorías sexuales en el entorno rural y las violencias que ejercen las leyes sobre las minorías sexuales en el entorno urbano a través del decreto del orden público y a través de la ley de vagos y maleantes del 54 que estuvo vigente en España en la época de Franco, pero que está vigente en Guinea Ecuatorial y es una ley penal, ¿vale? Muy bien. La literatura para mí es un proyecto desagradable. Incendia la ira, se refugia en el cementerio del alma y castiga a la escritora, ¿no? Revelando los misterios que aguarda el cerebro, la imaginación, la creatividad, los traumas y los recuerdos de lo que las mujeres en todo el mundo comparten, los espacios de opresión y los de resiliencias. Muchas gracias al Instituto de Mujeres, de las Mujeres, que me he quedado sin saber exactamente cuál es el nombre de la institución, pero me parece tan grande como para que yo esté aquí, porque la sala es igual de grande y hay mucha gente. O sea que gracias a la encargada, a la que preside el museo, a la directora del museo, gracias al instituto, pero yo me siento pequeña en comparación con lo que representa la institución. En todo caso, yo creo que la labor de la institución tiene que ver con la Casa de la Mujer en la etnia Fang, que se llama Ndebina. Bina es plural de Mina y Mina es mujer, ¿no? La Ndebina en la etnia Fang tiene una función y es un espacio en el que las mujeres, directa o indirectamente, reproducen el feminismo. Por eso hablo de Ndebina en comparación con el Instituto de las Mujeres en España. Muy bien, mi progenitora es de la etnia Fang, como explicaba, la etnia Fang está... A ver si sigo peleando con ese... A ver, ¿cómo se baja? Ayúdame. Bien, Guinea Ecuatorial, no sé si pueden localizarlo a norte, sur, este, oeste, limita con Nigeria, con Gabón y con Camerún. Es un país chiquito y ese país fue colonia de España hasta el año 1968, ¿no? Durante el periodo franquista. Fue colonia de España y lo que ven allí, de apenas 28.000 y pico metros cuadrados, es lo que es el país. Bueno, es lo que hay. Es más pequeño que alguna que otra comunidad autónoma de España, ¿no? Pero para mí, que tengo publicados al menos 7 libros, Guinea Ecuatorial es el libro que nunca podré escribir. Para mí es como una utopía, es como una odisea. Pero yo creo que el interior de mi madre es mi país, es mi nación, pero también es mi deshonra el haber nacido de la entrepierna de mi madre, con todos los mitos que desenvuelven en lo que es la vulva, ¿no? En la etnia Fang de Guinea Ecuatorial. Muy bien. La carrera hacia la muerte intelectual canalizada con la imposición del silencio. Un hecho histórico, un logro tácito conquistado por las mujeres que en el pasado se castigaba con los mitos de la inferioridad intelectual femenina y hoy se penaliza con la indiferencia sobre la literatura escrita por las mujeres, ¿no? Centrada en la banalidad. Las mujeres cuando escribimos sobre feminismos recibimos muchos desprecios. Mi obra es orientada más o menos en lo que es el género, en lo que son las minorías sexuales y recibo mucho desprecio de parte de compañeros y compañeras en ese sentido, ¿no? Y muchas veces se hace mención en mi literatura como las cosas de las mujeres, ¿no? Mamé Bina en la etnia de mi madre. Mi madre dio a luz a una niña en la Ndebina. Esa niña soy yo, ¿no? Hoy convertida en una mujer, sosegada en una cama. En la etnia Fang, cuando una mujer da a luz sentada en una cama y con otras mujeres apoyando su espalda para que no se pueda ahogar. Otras sostienen sus piernas para que pueda empujar y para salvar al bebé y salvarla a ella, ¿no? En ese párrafo escribo más o menos cómo una mujer da a luz y cómo nace una niña o cualquier bebé, ¿no? que
que nace llorando. Muy bien. Pero sigo preguntándome qué hago yo aquí, en ese instituto de las mujeres, ¿no?, de España. ¿Y qué hago yo haciendo el amor con la literatura si nací desnuda? Cuando nacemos desnudas, nacemos desnudos, pero encontramos una sociedad que nos impone unos roles de género. Nací desnuda y mi madre lo sabe, lo supo desde entonces. Las mujeres fan saben que las niñas y las mujeres nacemos desnudas, ¿no? Y con el cuerpo desnudo escribí La bastarda. Para atrás, un poco para atrás. Escribí la obra La bastarda, que se publicó en el año 2016, la editorial es Flores Raras, y se publicó en medio de escarmientos contra el ejercicio del derecho a la libertad de expresión a través de la literatura. La existencia de la obra es el resultado de un acto de guerra feminista. En un entorno campestre, en un entorno de campo, en un pueblo, los personajes se desarrollan en un entorno cerrado, en una aldea, pero materializado con el derecho a atrapar un derecho, apresado por la élite política y la élite del clan. La etnia fan está dividida en clanes. La obra se desarrolla en torno a un clan. Son como pequeñas naciones dentro de un grupo humano. Es como decir España con sus comunidades autónomas, ¿no? Bien, tanto la élite política como la élite del clan lo que hace es atrapar los derechos de las mujeres, ¿no? Que sigo diciendo que mujer significa mina y mujeres significa bina, por si alguien sale de aquí sabiendo decir alguna cosa en fan, ¿no? Pues nacer mujer y crecer con las mujeres de la etnia fan de Guinea Ecuatorial para mí es un privilegio. Aprendí desde pequeña a interiorizar las opresiones, pero también las resiliencias. Las mujeres que me rodearon en la infancia sabían hacerlo, sabían caerse, sabían levantarse, volvían a caerse y enseguida las encontrabas de pie, porque tenían dos opciones, caerse y morirse o caerse y levantarse. En la edad adulta y con la publicación de La bastarda me caí, pero por testarudez. Había interiorizado en la niñez que el hombre nace para expresarse libremente y la mujer para aguantar, callarse y morirse con las ideas. En fan se dice, fam da zona da famam, mina zona mirmam. Intento hablar en castellano porque en mi país el feminismo se considera cosa de blancos. Y yo encuentro dentro de la etnia fan no solo brotes de feminismo, sino un movimiento feminista milenario, que las mujeres llevan siendo feministas durante muchos siglos, con la única diferencia de que el feminismo en la etnia fan es oral. Y las que tenemos el privilegio de poder documentar lo que hemos vivido en la infancia, la cosa que hemos visto, quizá nos ha llamado con el nombre feminismo, pero las prácticas, las maneras, la educación que se transmite a las niñas tiene que ver con el feminismo. Entonces, con la idea de que el hombre nace para hablar y la mujer para callarse y aguantar, pues las costumbres presionan en ese sentido, ¿no? Tanto a niños como a niñas. Sin embargo, la mayoría de las mujeres de la etnia fan en los espacios de mujeres, en cambio, nos instruyen de otra manera, nos instruyen en todo lo contrario, en ser resilientes. Así, con la bendición de mis madres, empecé a escribir novelas. Una novela, para mí, simboliza la exposición de ideas y una escritora que no juega simplemente a juntar las palabras, sino a plasmar la inmortalidad a través del conocimiento en un trozo de papel y siendo mujer o niña, emparentada con la etnia, viola una norma. Las normas en la etnia fan se llaman achin, omvena, y lo que hace una escritora es suplantar una identidad categorizada en la cúspide de la estratificación social fan, que es la identidad masculina. La primera mujer que escribió, que violó el principio del hombre nace para hablar y la mujer para callarse, se llama María Anzueno, a través de una obra titulada Como. Bien, en el año 2017 falleció y se organizó un conjunto de actos en honor a María Anzué. Muy bien. En todas las actividades
los hombres leyeron varios discursos, todo estaba muy bien estructurado, y yo no recuerdo haber visto a ninguna mujer siendo protagonista en los actos funerarios de una mujer escritora. Bien, y después de haber aprendido en la niñez que el hombre nace para hablar y la mujer para callarse, me di cuenta en los actos, después de la muerte de ella, que se estaba repitiendo lo mismo, pero en la lengua castellana. Como se publicó en el año 1985 por primera vez y luego se volvió a editar en el año 2008. Bien. Y se dijo textualmente en un discurso que Marie Anzoué había vivido como hombre y como mujer a la vez. ¿Por qué había vivido como hombre? Porque tuvo hijos y estuvo en un matrimonio. ¿Por qué había vivido como mujer? Dijeron lo siguiente: porque escribía bien, porque escribía como un hombre. Entonces, en esa sala donde estábamos aglutinadas mujeres escritoras, chicas escritoras y niñas que tenían manuscritos que no habían publicado todavía, salimos de esa sala con la idea de que la escritura, la libertad de expresión, el uso de un recurso como los libros para expresarnos es un privilegio masculino, es un deber masculino, no es un deber nuestro, ¿no? Pues con la novela La Bastarda, cuyo colectivo de personajes reside en un poblado, insisto, me había caído tras la publicación de esa obra, como mis madres se caían, ¿no?, cuando yo era chiquita, ¿no? Me había caído. La narrativa sobre la perfección de un pueblo negro, el pueblo Fang, caído en desgracia por culpa de la colonización y que antes de la llegada de los blancos era un paraíso, entró en crisis con la obra. ¿Por qué? Porque las costumbres establecen que en la etnia no existen menores ni personas adultas bastardas, que los matrimonios, todos heterosexuales, funcionan perfectamente, un equilibrio truncado por la presencia blanca. Pues en la obra La Bastarda introduzco un cambio y desmonto los cimientos de la tradición, narrando el estigma de una niña nacida al margen de un matrimonio heteronormativo, y esa niña la llamo bastarda. El título de la obra, la niña es bastarda. Bien. Y es bastarda porque su mamá no entró en matrimonio, es hija de una soltera. Es decir, el estigma de la niña parte del estigma de la madre, porque se entiende que una mujer al crecer debe estar en un matrimonio. Entonces, los castigos que se reproducen en la obra tienen que ver con el estigma que la niña hereda de la madre. De hecho, en la etnia Fang, a una niña bastarda o a un niño bastardo le llaman manangwan. Ngwan es mujer soltera. Bien. Segundo, con la novela La Bastarda me había vuelto a caer, citando en la lengua Fang nombres afectos a la homosexualidad, cuando el discurso oficial se desmarca de la disidencia sexual y lo cataloga como un fenómeno occidental que llegó a Guinea Ecuatorial por culpa de la globalización y del colonialismo. Bien. Las minorías sexuales en el pasado y presente que viven en los pueblos, en las aldeas, fijan los hogares en los bosques. Son personas ermitañas. Las violencias que respaldan las tradiciones para castigar sus vidas son más fuertes que el amor que en principio debe ofrecerle las familias. Más adelante, cuando hablemos un poco la compañera leerá unos párrafos cortitos del informe Estamos solas en el mundo, veremos que no ha cambiado mucho en el tiempo lo que son las violencias en el entorno rural y en la ciudad, y que no hay mucha diferencia entre lo que se hace en el pueblo y lo que se hace en la ciudad. Solamente que la ONU a día de hoy, digamos que castiga a través de una convención lo que es la tortura, las prácticas inhumanas y degradantes, pero no castiga lo que hace una familia en un pueblo, cuando las prácticas son relativamente las mismas. Bien. Con la novela La Bastarda me había caído por tercera vez, es decir, por la segunda vez yo decía nombres específicos de cómo se dice gay en la etnia Fang, cómo se dice mujer, niña o niño bastardo o bastarda en la etnia Fang, cómo se dice lesbiana en la etnia Fang. Yo había roto un mito donde estaba todo cerrado y a través de una obra pues se saca todo a la luz. Y la otra caída fue que
Guinea es un país que se compone de varias etnias, la etnia Bisio, la etnia Ndowe, la etnia Fang. En la región continental el país está dividido está dividido en dos partes, una parte insular, que son las islas, la otra parte continental, que es sobre todo tierra, pero también islas pequeñas. Pues había hablado en la obra de cómo se expoliaba la madera preciosa en la región, sin que hubiese una rendición de cuentas a las personas que habían nacido en la zona y que seguían viviendo allí y que siguen viviendo allí hasta hoy. Muy bien, como consecuencia de esas caídas y de las rupturas que aparecen en la novela, pues de alguna manera se vetó en Guinea Ecuatorial que se hablara de la obra. Se prohibió que no se hablara. Pero no se prohibió como se puede prohibir en un país democrático, se prohibió como se prohíbe en una dictadura. Y se prohibió con el término no sé. Y Guinea Ecuatorial es el país del no sé. En la dictadura, las pruebas sobre los problemas de Estado y violencias visibilizados son una muestra de debilidad, por lo que todo se resuelve con el no sé. Las adversidades se ocultan con el no sé. Nadie sabe en ninguna circunstancia a nivel institucional lo que sucede porque el conocimiento constituye un problema en todos los sentidos, especialmente políticos. Entonces la distribución del libro se resolvió con el no sé. Oye, ¿puedo colocar el libro aquí? No sé. Ya te llamaré para decirte alguna cosa. En los medios de comunicación, cuando solicitábamos algún tipo de espacio para hablar de la obra, no sé. Se ha prohibido que, no lo sé. Ya te llamaré, ya te avisaré. Bien. Pero de repente tenía 30 ejemplares colocadas en un lugar donde no me dijeron no sé, y en menos de 24 horas desaparecieron todas, se habían vendido en un país de no sé. Pues la obra se tradujo en varios idiomas, se convirtió en un sitio de ventas y a Guinea llegó de rebote y se inmortalizó. Y de la caída me levanté como mis madres, me sentí orgullosa. Porque mis madres al caerse o se morían o se levantaban. Entonces me levanté como una resiliente y sentí que estaba inmortalizando a mis madres, ¿no? La Bastarda para mí es una novela capulla, es una novela sinvergüenza que está comprometida con la interseccionalidad, cuya primera página se redactó el día que mamá dio a luz a una niña en medio de la precariedad y que sobreviví. Porque ella sí pudo sobrevivir y yo no puedo sobrevivir en un país como Guinea Ecuatorial. Bien, la interseccionalidad, que es un término creado por el feminismo norteamericano, el feminismo negro, es un término que habla de la interseccionalidad de las opresiones procedentes de diferentes vertientes, pero que confluyen en una sola persona. Por ejemplo, yo soy una mujer y no soy un hombre. Punto 1. Punto 2. Yo no soy heterosexual, yo soy disidente sexual. En mí yo ya sufro por no ser hombre y por ser mujer, por no ser blanca y ser negra, por no ser heterosexual y ser disidente sexual. Entonces, pues, dentro de la obra se puede ver cómo diferentes capas de discriminación interfieren en la vida de... ¿Cuántos minutos me quedan? Podemos. ¿Eh? 10 podemos todavía. Con 10 minutos. 10 minutos. Es que tengo más. Bueno, tú dale. Muy bien, entonces voy a saltar algunas cosas aquí que luego no sé qué. Bien. O como la obra, la protagonista principal de la novela se llama Okomo. Okomo es la figura central de la obra. ¿Por qué? Porque los nombres en la etnia Fang tienen significados. Ofrecen un panorama claro sobre los espacios público y privado. Y tanto que los nombres de varones simbolizan poder y más poder. Rememora nombres de animales salvajes y feroces, violencia, recuerda nombres de guerra y de seres vivos que simbolizan al dios Fang, que es Zama. Y los nombres femeninos, en cambio, tienen significado de debilidad, de reconciliación, paciencia, silencio, ausencia de raciocinio. O como la protagonista tiene un nombre cuyo significado procede de la palabra castellano tropezar.
algo así como que vas caminando, tropiezas, vuelves a caminar y vuelves a tropezar, y sigues caminando y vuelves a tropezar. Entonces, Okomo es un nombre significativo en la etnia. ¿Por qué? Porque significa que tú eres una mujer y te vas a caer. Muy bien. Y en fan, como viene de akop, okop, caerse. Bien. El nombre de la menor también representa la ausencia de raciocinio, porque una persona que piensa, si tropieza, lo mínimo que puede hacer es mirar, girarse, mirar dónde se ha caído, pero no, o como sigue cayéndose. Se cae constantemente, se cae constantemente. Por ejemplo, mi nombre, Trifona Miribeo Bono, Bono es el nombre que en la etnia, bueno, es mi nombre étnico. Y Bono significa débil. Débil o bonita, pero yo sinceramente no me identifico ni como persona débil ni como persona bonita. Bueno, ya podría ser mucho más bonita, pero bueno. Bien, el libro empieza como acaba, ¿no? Digamos que en Occidente siempre se relaciona al continente africano con el bosque, con lo salvaje, con lo animal, pero en la obra no. El bosque en el mundo fan significa libertad. Las personas que no encuentran un lugar en el clan se van al bosque a vivir. De hecho, en la tradición te enseñan a rememorar el clan. Por ejemplo, a mí me dijeron, tu nombre es Trifonia Melibea o Bonon Tutumu, un tutumu al logo Ecuameye. Son todos nombres de hombres y nombres de guerreros que han sido heroicos. Entonces, pues la obra que... voy terminando. Es que tengo mucho, he redactado mucho historia. No te preocupes. La obra la obra recoge a todos los grupos humanos que la etnia excluye y que viven la interseccionalidad. Las personas LGTBQ+, las mujeres, las niñas, las prostitutas, los artistas que son críticos con la sociedad, los varones jóvenes. Esas personas, ese conjunto de personas, llega un momento en que se va al bosque y crea un nuevo clan en el que la genealogía ya no está compuesto por nombres de guerreros, sino por nombres de personas que están excluidas. Y para mí la novela el final de la obra es una forma de decir, se puede vivir de otra manera, el clan puede funcionar de otra manera, la persona puede vivir de otra manera, ¿no? Ese bosque en el que las personas LGTBQ+ se alojaron como ermitañas y siguen alojándose en los entornos rurales, pues de alguna manera han creado un espacio en el que en el pueblo fan significa libertad. Las personas que son amantes, están enamoradas, no pueden verse en el pueblo, se van al bosque a encontrarse. El bosque es el lugar al que tú vas a encontrarte con otras mujeres para hablar. Cuando yo era pequeña y me iba a la finca con mi madre y con las mujeres del clan, pues las mujeres pues, se iban al bosque y todas eran lugares en los que podían hablar libremente. El bosque significa libertad, significa comienzo, significa inclusión, significa amor. El bosque es la literatura, ¿no? Y bueno, me va a formular una pregunta porque si no, no. Y antes de eso quería que leyese algunos párrafos del último informe que se sacó sobre las personas LGTBQ+ en Guinea Ecuatorial y que recogen testimonios de víctimas, mujeres lesbianas, hombres transgénero y mujeres transgénero que han estado en prisión, ¿no? Sales de la prisión del pueblo a través de la bastarda y vienes a la prisión de la ciudad a través del informe. No podemos leerlo todo porque si no, aquí nos van a dar las uvas. Estuve encarcelada durante 2 semanas en una celda oscura de Guantánamo. En las mañanas traían un pan seco, era mi alimento diario. Todos los días a las 4 de la tarde me llevaban a la sala de tortura, una sala en el subterráneo, con muchas camillas sin colchones. Los agentes de policía decían que la ausencia de colchones es útil porque así la electricidad llega a la espalda de la persona a través de los hierros. Había una toma de gas. En la sala tenían muchas herramientas de tortura, objetos punzantes como machetes y cuchillos. Recuerdo haber visto un tubo de gas, una toma de gas. Vi palos de pegar, de madera, bien gordos. También un sitio con poste. Te ponían las esposas, con los brazos hacia atrás y te dejaban colgado.
También había una cosa así calentada con fuego que te colocaban entre las piernas. Mientras te torturaban, observabas la cara de un maniquí, que es de un hombre agotado, torturado, feo, llorón. Siempre que me torturaban, de la manera que fuese, me obligaban a mirar el rostro del maniquí. Me torturaban todos los días a la misma hora. Allá dentro yo no tenía nombre. Me llamaban por el número de mi celda. Yo desaparecí de este mundo y nunca he vuelto a ser lo que era antes. Guantánamo es un edificio de tortura, no es otra cosa. Julia, adolescente transgénero de 24 años, octubre del 21. Papá aparecía sin avisar por casa, le propinaba una paliza a mi madre. El vecindario no intervenía, alegando que se trataba de un asunto privado y se iba. Papá, cuando sabía que yo estaba en casa, se lo pensaba 2 veces. En una ocasión, sin saber que me encontraba en casa, se vino a por mamá. Los 2 peleamos, le pegué muy bien. Me metieron presa por falta de respeto a la tradición bubi. ¿Sabes lo que es una celda en Guinea Ecuatorial? Te lo cuento yo. Una celda en mi distrito es como un lugar de dormir de un perro. Algo chiquitito, sin baño, botellas de orina, trastos por todas partes. Un cojín que llaman colchón, sábanas malolientes, sin ventanas. Los guardias, policías y militares no nos dejan salir para hacer necesidades si no son mujeres. Ellas son más humanas, al menos con personas como yo. Cuenta que en el año 2018 un policía varón le concedió permiso para que saliera a mear. Era de noche, estaba presa otra vez. Se encontraba sola en la celda y de regreso al acostarse descubrió un bulto extraño debajo del trozo de colchón que utilizaba para dormir. Era un arma cargada para ser disparada. Llamé al policía que estaba de guardia. Contestó que me estaba ayudando a suicidarme para dejar de sufrir, porque en todas sus guardias me traían sin razón aparente. Y que colocó el arma para que la descubriera y me matara. Era su forma de ayudarme a morir, confesó. Juan, una mujer transgénero de 22 años. Yo creo que con esto, bueno, nos da un poco... Okay, vale. ¿No? Bueno, no sé si quedaba por ahí. A ver. Sí, hay uno. Venga, sí, lo leemos. Sí. Sí. Vivimos juntas y siempre por solidaridad. Esto es bata y una persona heterosexual ni es tu familia ni es tu amiga y nunca buen vecino. Todas comemos juntas y la persona que tiene al día aporta para comer y comparte con los demás. Nadie tiene todos los días. Mucho antes de que me convocaran, un rumor se extendió en el barrio. Se estaba celebrando un cumpleaños, eran unas 50 bolleras. Un soplo del barrio llamó y aparecieron los coches de intervención rápida. Se detuvo a todas. Y es que en Bata, cuando las chicas se concentran, también llevan consigo un dinero para la paga de multas, porque cualquier encuentro de nosotras, ruidoso o no, es motivo de redada policial o militar. Las redadas a bolleras ocurren a diario. Es Bata, esto es Bata, y es la guerra. El lugar de encierro es la gendarmería. De la prisión se sale si se paga. Aquella noche pagaron y las dejaron libres. Luis, militar. Ok, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si no lanzo yo la primera a Melibea. Me ha parecido muy interesante bueno, esto que comentabas, Melibea, ¿no? de que en los espacios de mujeres y que tú desde pequeña bueno, consideras un privilegio haber crecido con las mujeres con las que has crecido porque el feminismo allí lo has llamado tú, es un feminismo milenario, ¿no? Que hay brotes de feminismo por todas partes en ese sentido. Y me parece muy interesante porque, hilando con lo que decía al principio, ¿no? Desde aquí solemos equiparar, bueno, solemos hablar desde una posición superior, de superioridad, de África y de los países que la componen, y solemos en ese sentido equiparar feminismo a Norte, a Europa, a Estados Unidos. Por eso me parece muy interesante que lo comentes así, ¿no? Y te quería preguntar cómo es ese feminismo, cómo son esos brotes feministas que dices que están por todas partes, ¿no? Cuéntanos si puedes profundizar un poco por ahí. Bueno, la verdad que cuando empecé a publicar libros y la gente me preguntaba, oye, ¿cuáles son las feministas más influyentes que han marcado tu vida literaria? Y yo siempre hablaba de feministas occidentales, feministas norteamericanas, hasta que empecé a hacer un análisis más personal de dónde vengo, dónde crecí, cómo crecí, qué vi cuando yo era más chiquita, ¿no? Y empecé a hacer una comparación entre lo que yo leía, por ejemplo, en la obra El segundo sexo, con lo que yo veía cuando yo era más chiquita en mi pueblo. Por ejemplo, una obra que yo veía, o sea, las características del feminismo occidental
las encontraba en el feminismo fan. La etnia fan es patriarcal y los espacios están diferenciados. Las mujeres, cuando se van al bosque, cuando se van a la finca, cuando se van a la pesca, cuando están en el pueblo, tienen diferentes estrategias de resiliencias, de desobediencia. Por ejemplo, cuando hablaba de el hombre nace para expresarse y la mujer nace para callarse. ¿Qué estrategia utilizan muchas veces las mujeres para lograr que se haga lo que quieren en casa? Como la educación se ha definido como un instrumento de poder, pero la encargada de transmitir educación es la mujer, lo que hacen ellas es utilizar ese privilegio o ese ese poder delegado que puede parecer que son ellas las encargadas, ¿no? Como las creadoras de las normas, de las costumbres, perdón. Lo que hacen es transmitir lo que a ellas les interesa. Un ejemplo que siempre introduzco cuando estoy en una conferencia es el fenómeno BIE. El folclore antiguamente, y sigue siendo así, es el único espacio que se le otorgó a la mujer como un espacio de desarrollo personal, como un espacio y era lo vulgar. Los hombres se quedaron con el espacio público, que es, en vez de Ndebina, que es la casa de la mujer, los hombres tienen el abá, que llaman la casa de la palabra y todo lo demás. Cuando una mujer, por ejemplo, cuando yo recuerdo a mis madres, o ahora mismo, por ejemplo, voy en un encuentro de mujeres, cuando ellas te hablan de la abá, no te dicen abá como dicen los hombres, te dicen abá mi tie, abá bitom, abá mojo, que es como decir casa de conflictos. En las obras de etnógrafos de la etnia fan, los intelectuales que han estudiado la etnia fan, que no han vivido en Guinea, pues lo que hacen es llamarlo abá, como encontraron que se utilizaba en la tradición. Pero las mujeres lo que hacen es, y no solo eso, sino que esas personas que de alguna manera han constituido lo que es el abá y su definición, pues digamos que no saben que las mujeres identifican esa casa que para ellos es la casa de democracia por antonomasia, la describen como una casa de conflictos donde solo aparecen ellas cuando se resuelven los problemas. Por ejemplo, aquí... baja un poco más. ¿Más? Por ejemplo, aquí está una abá. Dentro pueden ver cómo están los hombres sentados y algunos de pie. En la parte de fuera, esa es una de mis obras, en la parte de fuera aparecen las mujeres, algunas embarazadas de pie, otras con bebés en la espalda de pie, otra que ya sabe que no tiene un asiento dentro, trae un pequeño banco desde fuera, desde su casa, perdón. Es decir, esa es la escenificación de lo que es la estratificación social fan, donde el espacio del poder, el uso de la palabra, donde se cree que el hombre nace para hablar y ya se expresa libremente, el hombre hace eso. ¿Y qué hace la mujer? En los espacios de mujeres, esa casa no es el abá. Abá mi tie es un problema grande. Esto es cuando ya es un delito de pena de muerte. Entonces lo llaman casa de problemas leves, casa de problemas graves, casa de problemas muy graves. Pero cuando los hombres no se enteran de lo que hablan ellas. Entonces, pues las niñas que estamos siempre con las madres, sabemos que eso no es el abá. Sabemos que esa es la casa de problemas. Pero en los libros de escritores tú vas a encontrar el abá, casa comunal, donde se resuelven los problemas de manera pacífica. Y en vez de llamarlo abá, ellas dicen abba. Abba significa trocear. Abba significa escuchar. Donde dicen que los hombres lo que hacen es escuchar chismes en todo el pueblo, meterse en vidas ajenas, y cuando llegan a la abba, lo que hacen es trocear vidas ajenas. Es decir, dentro o sea, cuando estamos en las niñas con las mamás, nos enteramos de nombres alternativos a los nombres oficiales. Esos son espacios donde ellas, por ejemplo, cuando ocurre un problema, cuando hay que resolver un problema en el abá, tú puedes encontrarte a una mujer enfrente de, por ejemplo, de la cocina ndebina, está de pie, y se está resolviendo un problema que le afecta a ella.
Y todo el mundo ahí, sí, que se haga no sé qué contar. Y luego ella de la puerta dice, con ese, te están Ya diciendo está que diciendo mucho, pasa ¿no? olímpicamente lo que se hace allí. Y su día a día es el boicot de lo que se ha tomado, la decisión que se ha tomado en la casa de los problemas, ¿no? Digamos que el feminismo no es otra cosa que la opresión del patriarcado, pero con una respuesta de resiliencia de las mujeres, ¿no? Por eso yo creo que lo que, por ejemplo, hace Clara Campoamor en el Parlamento español de la época, luchando a contracorriente para que se apruebe la ley que legitima a las mujeres para votar, es lo mismo que hace una mujer boicoteando, por ejemplo, el ABA. Total, decir que lo único que yo veo que cambia aquí son los nombres, pero en la práctica lo que se hace es la resiliencia, la supervivencia de las mujeres y la reivindicación. De hecho, te leía en una entrevista de hace un tiempo que decías que tú conversas con una abuela en Guinea Ecuatorial y te habla de feminismo, pero en su lengua, ¿no? O sea, esta forma de lo que dices, que cambian los nombres, pero al final es equiparable. Me parece muy interesante de La bastarda, también Melibea, que Okomo, la protagonista, empieza a construir lo que comentabas del bosque, ¿no? Y en el bosque empieza a construir un clan nuevo, un grupo con aquellas otras personas que también viven al margen, también atravesadas por discriminaciones, por opresiones. Y esto me llevaba, leyéndolo, me llevaba también a uno de los relatos que incluyes en Yo no quería ser madre, que es otra de tus obras, que creo que la tienes por aquí además, si la podemos enseñar. Yo no quería ser madre. Vidas forzadas de mujeres fuera de la norma, y hay uno de los relatos en los que es una chica lesbiana que la casan muy joven con un hombre mucho mayor que ella, que la viola y se queda embarazada, y ella cuenta cómo en el barrio conoce a una lesbiana. Y con el paso del tiempo va conociendo a más como ella, ¿no? Dice, y comenta literalmente, una vez las encontré juntas a las lesbianas y me dije a mí misma, wow, existen. Me parece muy interesante, y poniéndolo en relación con el clan de Okomo, el clan al margen, ¿no? Porque me lleva a pensar en la importancia de lo colectivo, en la importancia de reconocernos en las otras ante la adversidad, ante la vulneración de derechos, y el hacer fuerza desde ahí, ¿no? O sea, cómo desde esa vida al margen, cuando es colectiva, se pueden tejer alianzas de liberación, de alguna manera, ¿no? Entonces, por preguntarte de qué forma se da esto, ¿no? En este contexto, en el contexto del que vienes, ¿cómo se da esto en Guinea Ecuatorial? El reconocerse en otras, lo colectivo desde el margen, ¿cómo funciona? Yo creo que la ventaja tiene que ver con el hecho de que desde el momento en que se establecen normas para consolidar el poder de un grupo, también se crean márgenes y se marginan a grupos. Total. Esos grupos marginados tarde o temprano se van a juntar porque los has marginado tú. Y a veces, por ejemplo, en la última ocasión que presenté el libro Yo no quería ser madre, a mí me preguntaron, oye, ¿y cómo lograste dar con las chicas y ganarte la confianza de ellas para que te contaran las historias? Yo no quería ser madre es una obra que está compuesta de 30 entrevistas a mujeres que han sido madres a la fuerza como terapia de conversión, ¿no? Para normalizarse como mujeres porque avergüenzan a las familias. Es decir, cuando tú perteneces cuando tú eres el otro, cuando tú eres la otra en una comunidad, no eres la única persona que es la otra. Existen otros grupos que también lo son. En ello le respondí a la compañera, es decir, cuando en Guinea es muy fácil localizar a una chica lesbiana. ¿Por qué? Porque la mayoría está en conexión porque lo único que tienen es la comunidad. Si tú creas un grupo marginado, también creas comunidad marginal. Y esa comunidad tarde o temprano va a venir a intentar conquistar un espacio. Claro. ¿Por qué? Porque la libertad es un instrumento con el que nacemos libres, nacemos iguales. La sociedad nos cambia, pero a una persona si le quitas la libertad, le quitas la vida. Entonces, pues, ese trabajo colectivo existe. Las minorías sexuales están unidas, sí. Dentro de la marginalidad, sí. Las mujeres en el clan están unidas, sí. También se enfrentan entre ellas, no digo que no, pero también se reconocen como personas que están marginadas. De hecho, en la obra La bastarda, Curito, lo hemos visto antes, pues vemos cómo a pesar de que dos mujeres están peleadas por un mismo hombre, también tienen puntos de encuentro. Yo creo que la persona que
prepara espacios de marginación, también se hace su propia cama. ¿Por qué? Porque el oprimido no va a estar siempre tranquilo. El oprimido va a buscar formas de lograr sus derechos, sí. En ese sentido, Melibea, no sé si en los últimos años ha habido una, no sé cómo llamarlo, una ruptura del silencio de las personas LGTBI en Guinea, incluso de las mujeres. No sé ahí si tú identificas que haya un auge de, no sé si de organizaciones o de, bueno, si esta vida en comunidad de la que hablas se ha organizado de alguna manera, si ha habido más organización en los últimos años o no. A mí me hace mucha gracia esa pregunta porque el indicador en Guinea de que los grupos marginados se están uniendo el indicador tiene que ver con una intifada que establecen los poderes públicos para ir a por los marginados que se unen. Por ejemplo, en la obra... a ver, espera. Tengo un lío con ese mando. Sí, sube. ¿Para atrás? Sí. En la obra, Las mujeres hablan mucho y mal, aparece es un compendio de relatos cortos, ¿no? La mujer habla mucho y mal es un adagio del mundo fan y significa binaba y mkobo, binaba kobabuin. En el sentido de que para que las mujeres asuman, interioricen que no son capaces de hablar en público y que no tienen autoridad, hay que educarlas en eso, ¿no? Y cada vez que, por ejemplo, cuando estáis en un grupo de niñas y niños, cada vez que se le dice a un niño, a ver, tú explica qué ha pasado. Si el niño empieza a hablar o a llorar, no, tú ponte a hablar como un hombre. Los hombres no hablan como la mujer, los hombres hablan bien y de manera correcta, ¿no? Entonces, pues en la lengua fan crecemos con esa idea de que, tú, chaval, no hables como una mujer. Las mujeres hablan mucho, las mujeres hablan mal. Entonces, pues en ese libro, yo lo que hago es traducir el adagio en la lengua castellana y recojo aquí dentro un relato que tiene que ver con el 8 de marzo, ¿no? Las mujeres están unidas, sí. ¿Son conscientes de sus derechos? Una buena mayoría lo está. ¿Qué se ha hecho en el marco de esa comunicación entre mujeres para tomar conciencia? Lo que se ha hecho es desmitificar fenómenos que marcan las vidas de las mujeres y los logros. Por ejemplo, el 8 de marzo se conmemora en Guinea de una manera especial. A las 6 un día antes se anuncia y se dice, bueno, mañana es el día 8 de marzo y a las 6 de la mañana misa en la catedral no sé dónde. Entonces las mujeres se van, rezan con algún cura y en una ocasión yo le pregunto a una mamá que se fue a misa, digo, pero mamá, ¿qué tal la misa? Dice, bien, digo, ¿y qué dice el cura? Dice, el cura ha dicho que nos parezcamos más a la Virgen María y menos a Eva. Digo, ¿y quién fue la Virgen María? Describió a la Virgen María y describió a Eva. Digo, pero mamá, si la vida que tú llevas todos los días es la de Eva, no la de María. Dice, ahora que lo dices, no, yo no había pensado en eso. Entonces, pues eso era una mujer empoderada que una cosa era lo que escuchaba en misa, otra cosa era lo que hacía en su casa. Día a día. Entonces, pues, si sintonizas la radio vas a escuchar, hoy día 8 de marzo, hoy no es un día de reivindicación, es un día de celebración. De hecho, en Guinea, el 8 de marzo se llama Ferebina. Ferebina es la fiesta de las mujeres, donde la fiesta es beber, comer, bailar, pero reivindicación cero. Entonces se dicen, hoy se prohíbe que las mujeres salgan de sus hogares sin hacer la mesa, sin cocinar, sin atender a los hijos, sin no sé qué tal. ¿No? Te enumeran los deberes que tú no puedes dejar de hacer para irte a la calle con no sé qué historias. Porque el 8 de marzo no es un día de alboroto, es un día de no sé qué tal. Y luego aparece alguna ministra leyendo un discurso. El 8 de marzo es un día de no sé qué tal, pero la mujer no debemos confundir las cosas porque en nuestro país ya tienen los derechos conquistados. Y tú te preguntas, si están los derechos conquistados, ¿para qué se conmemora el 8 de marzo? Es decir, se desvirtúa un fenómeno cuando se dan cuenta de que ese fenómeno está siendo una realidad. Sí. Es decir, no hace falta que te diga a alguien, oye, pues esto está yendo, se les lleva de las manos. Pues no. Tú tienes que ver cómo iniciar una intifada para apagar un fuego.
Es buen indicador de que hay fuego, entonces, ¿no? Hay fuego. Y luego también una cosa que en Guinea a mí me llama mucho la atención es la música que cantan los chicos jóvenes. Están todo el rato esas mujeres que ya no cocinan, esas mujeres que ya llevan ropa corta, esas mujeres que una que me prometió no sé qué y no lo hizo. Es decir, hay un movimiento de chicas jóvenes que está haciendo cosas que ya no responden a los estereotipos antiguos. Revelándose, ¿no? Entonces, pues, lo que hacen los poderes públicos a grandes rasgos lo hacen los chicos jóvenes, criticando que esas no, que luego quieren no sé qué, luego lo otro, están reivindicando, pero ¿qué reivindican? Si no pueden ser no sé qué tal. Para terminar, porque luego me alargo, en la canción que sacó Shakira de Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, Sí. se entendió en Guinea desde el punto de vista económico. Cuando ella hablaba de facturar, no se refería específicamente a facturar en dinero, sino a asumir que tú has perdido, que el hecho de que te pongan los cuernos, pues se lo pueden poner a cualquiera. Entonces, pues, estabas en Caracol, pero igual te veías, los hombres ya no lloramos, los hombres ya cambiamos a las mujeres por las que mejor obedecen. ¿Cómo iban cambiando la letra de la canción? Porque cada vez que tú estabas en un espacio y sonaba el teléfono de una chica, tú escuchabas monotonía o alguna canción de ella donde ella reivindica su condición su humana. lugar en el Entonces yo dije, bueno, aquí hay indicadores de que algo está cambiando y quizás no se ve como se considera aquí en España, ¿no? Que están escondiendo a las mujeres, pues pancartas en la calle, no sé qué tal, pues las mujeres tienen en Guinea sus estrategias de otras formas, ¿no? otra forma de También manifestar el descontento y la resiliencia, sí. Luego, Melibea, y si queréis ya pasamos a alguna pregunta que tengáis, pero has comentado antes, además he escuchado como bastante sorpresa en el público, a mí también me pasó cuando lo leí, ¿no? Has hablado de la ley de vagos y maleantes, que es una ley franquista que aprobó el régimen franquista en el 54 para perseguir, entre otros, a los homosexuales. Decías que seguía vigente, ¿no? En Guinea Ecuatorial. ¿Se aplica efectivamente y cómo se aplica? Bueno, yo creo que, a ver, ¿cuántos años tienes? Si no es mucha... 32. Pues como tú no viviste el franquismo, perdón, si pagas un billete de unos 700 euros, 200, 600, si quieres saber lo que fue el franquismo, tienes que pagar un billete y venirte a Guinea. Porque es el franquismo, pero mal copiado. Pero imagínate un franquismo que ya estaba mal, claro, mal copiado. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues el marco legal de Guinea Ecuatorial es un marco legal franquista, es decir, en el año 80 se saca un decreto, según el cual entraban en vigor las leyes penales, civiles, militares, bla, 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 que estaban vigentes en la Guinea española antes de 68. Es decir, a día de hoy, las normas de Guinea Ecuatorial, la mayoría, el 99,9%, son normas que están vigentes en la época de Franco. Ahora tienen un ministerio que llaman Asuntos Sociales y Igualdad de Género, que es la sección femenina pura y dura. Por ejemplo, lo que en España se llamaba coros y danzas, yo no sabía qué era eso hasta que empecé a estudiar. O sea, es decir, me vine a estudiar y yo no sabía lo que era el franquismo hasta que empecé a entrar en el nodo. Claro. Y era ver el nodo y decir, pero si eso es mi país. Y coros y danzas era un movimiento donde había que recuperar la España antigua, gloriosa y todo lo demás. ¿Y qué han hecho los dos regímenes que han gobernado Guinea, gobernar entre comillas? El primero de Macías y luego ahora el de Obiang. Lo que han hecho es lo siguiente: las mujeres fan excluidas del poder, lo que hicieron fue convertir el folclore en un instrumento de reivindicación. Es decir, las canciones, los bailes, todo lo que tiene que ver con el folclore, con la animación, tiene una composición feminista, las canciones, todo. Entonces lo que han hecho los dos regímenes es utilizar las mismas canciones, pero con contenido propagandístico. Es decir, si una canción estaba alertando a las mujeres a hacer, por ejemplo, yo qué sé, a reivindicar el derecho al aborto, el derecho a... Lo que han hecho es, por ejemplo, en vez de decir, mujeres, hay una canción, o sea, en vez de una canción es una frase que siempre se introduce cuando las mujeres empiezan a cantar. La traducción al castellano sería, la mujer no es un árbol, la mujer se mueve. Entonces, pues la mujer lo que hacen es se colocan así de pie en grupo y dicen,
mina sele, mina fongan, mina sele. Es decir, la mujer no es un árbol, la mujer se mueve. Pero ese movimiento no es solo físico, es intelectual, que yo existo, ¿no? Lo que decía el filósofo, si pienso es porque existo, ¿no? Entonces, pues ella lo que hacen es eso. Y a pesar de que tanto el régimen de Mercedes como el de Obiang han logrado de alguna manera que esas letras, muchas mujeres en la actualidad ya no las conozcan, ¿qué hacen las mujeres? Lo que hacen es, dentro de ese mismo instrumento de coros y danzas, lo que hacen es, si componen 10 canciones propagandísticas, siempre sacan una que mezcla elementos de propaganda con elementos reivindicativos de feminismo. Qué bueno. Por ejemplo, a mí me gusta mucho escuchar una canción del coro Antorcha. Antorcha es el símbolo del partido que gobierna ahora, ¿no? Y el disco tiene toda la simbología del partido, ¿no? Tú ves el disco y tú dices, pues eso es del partido. No. Hay una canción que dice, que habla de las características de que debe reunir un esposo. Y te dice, primero empieza a minarse, mira, a lo mejor no es un árbol, a lo mejor se mueve, ¿no? Y luego te dice, busco un hombre, un esposo que no se avergüence de mí. Busco un hombre que me saque a pasear y que no me llame gorda. Busco un hombre que no me llame vieja. Busco un hombre que no me maltrate. Busco un hombre... Y luego hay una parte en la que dice, por ejemplo, me fui a un primer matrimonio y me repudiaron. Me fui a otro segundo matrimonio, me repudiaron, pero tengo un amante de por vida que es el que me da placer. ¿Quién se morirá como yo sin un marido, no? Y luego se canta así, entonces, pues, muchas veces cuando la gente me ve con la... ¿Pero qué canción escucha? Digo, yo sé qué hago en esta... Tú sabes lo que escuchas. Ahí son brotes de feminismo donde tú vas entendiendo, o sea, en España manera... te dicen, en el año 2024, 20 mujeres han muerto por violencia de género. ¿Qué la violencia de género es eso, es lo otro. Y te dicen, según la encuesta, el 90% de las españolas quieren de un hombre de pareja la siguiente característica: que colabore en las labores del hogar, que sea un buen padre, que sea un buen marido, que comparta no sé qué tal. Esto que enumeran que quiere una española es lo que las mujeres del coro de Antorcha dicen que quieren de un hombre. Sí. Entonces, pues por eso hablo de feminismos. Yo no creo que ningún feminismo sea hegemónico. Yo creo que el problema aquí, el fallo es que las mujeres no nos ponemos de acuerdo en las cosas. Porque igual lo que yo estoy diciendo ahora lo dice una mujer japonesa de no sé qué pueblo y las mujeres reivindican igual, con la única diferencia de que el feminismo occidental está documentado y el de muchas partes del mundo no lo está, pero es feminismo igualmente. Total. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna reflexión. Animaos. Si no, mira, ¿qué te pasa, Maca, que nos escuchen quienes nos están viendo online? Vale. Bueno, pues yo voy a hacer una pregunta. ¿Ahora? Sí. ¿Guinea es católica? O sea, es que no lo sé, por eso hago esa pregunta. Y que quiero saber si es de religión católica o qué clase de religión tiene, ¿no? Bueno, Guinea tiene dos vertientes, la vertiente de corte occidental y la vertiente bantú. En la vertiente de corte occidental, que tiene que ver con el colonialismo, luego el Estado moderno, entre comillas, te tiene la religión católica como el nacionalcatolicismo en España. Es decir, el papel que ejercía la Iglesia Católica en la época de Franco es el papel que ejerce en Guinea Ecuatorial. Bien. También está la religión protestante, también están las religiones evangélicas, está la religión musulmana, es decir, es un país en el que en principio cada religión puede moverse, pero la iglesia privilegiada es la iglesia católica. Bien, a nivel bantú somos unas 5, 6, 7 grupos étnicos y cada grupo étnico conserva su religión. Así puedes encontrarte, por ejemplo, alguna persona que le baila a su religión a las 6 de la mañana y luego a las 8 está en una iglesia católica rezando el rosario y luego a las 7 está en la protestante, pues cada uno pues está en lo suyo. Yo soy atea. O sea, al ser mujer y no encontrarme en ningún sitio, mejor no
no le vendo la exclusiva a nadie. Muchas gracias. Has hablado de madres en plural, de tus madres. Cuéntanos a qué te refieres. Cuando hablo de madre, por ejemplo, Trifonia Melibeo Bono, mi nombre en la tradición es Ollana. Ollana significa esperar. En vez del príncipe azul, Ambale. Mbale es el cuidador que reúne las condiciones del príncipe azul, ¿no? Y cuando di a luz y sentí lo que se siente, me cambié y me puse Bono. Bono es el nombre de mi madre. Dije, esa mujer sí que, vaya que sufrió, ¿eh? Entonces pues me lo cambié, me perdí. ¿Cuál era la pregunta? Me he perdido. Cuando decías como que hablabas de madre en plural, Sí. madres, Bien. ¿no? Que Bien, contaras ahora- un poco a qué te refieres. Perfecto, gracias. Nada, nada. Entonces pues empecé a reconocer el papel de una madre cuando di a luz. Pero luego me dije, la institucionalización del feminismo no tiene solo un nombre. Porque cuando las mujeres se van a la finca, no me pareció que fuera aleatorio que coincidieran a la misma hora. Que se fueran a la misma hora y volvieran juntas a la misma hora. No me pareció aleatorio que hicieran lo que se llama escama. Escama es cuando las mujeres, cuando llega el tiempo de la siembra o de la cosecha, se juntan entre grupos de 5, 6 o 10. Y por cada día se van a una finca para trabajarla. Tienes que estar en esas reuniones de trabajo. Algunas de aquí son políticas. Cuando un político te dice, queremos para comer, está diciendo, ¿comemos y trabajamos a la vez? Sí. Pues mis madres van a comer y a trabajar. Cuando hablo de mis madres, hablo de una institución, hablo del feminismo, hablo de cómo, a pesar de las diferencias entre ellas, sí que se organizan y son resilientes con respecto a la opresión. El fenómeno madre es un fenómeno de reconocimiento del trabajo que han hecho. Sí. Sí, vale. Pues bueno, muchas gracias Marta, y quería preguntarle a Melibea si aparte del folclore existe algún otro espacio propio, no sé, estaba pensando en nuestras cosas de la arqueología, algún tipo de industria tradicional, textiles, cerámicas, si hay alguna expresión, ¿no? Específicamente donde las mujeres tengan ahí una habitación propia. Sí, la habitación propia, sí. Lo que yo he visto, por ejemplo, en la Guinea antigua, es que todo lo que tenía que ver con la creatividad era masculino. Lo único que fabricaban las mujeres eran ollas, platos y tenedores. Pero todo lo demás era privilegio. De hecho, te vas, por ejemplo, pasas por un pueblo fan, vas a encontrar que el hombre está haciendo la cesta. Es decir, el mundo de la creatividad también se lo quedaron. Ahora, en el siglo XXI, pues muchas mujeres se están atreviendo a hacer muchas cosas. De hecho, por ejemplo, la epopeya, que ha dado lugar al hip hop americano, que luego se extendió al mundo, luego otros ritmos que se han extendido. Esos ritmos vienen de la epopeya. La epopeya en la etnia fan la creó la mujer, pero los hombres se la apropiaron. Una cosa es que estemos creando todavía, otra cosa es que lo que crean los hombres haya sido idea de ellos. Son dos cosas diferentes, ¿no? Esa apropiación. Por ejemplo, cuando un clan tiene que dar una explicación sobre un acontecimiento, sobre una historia, muchas de las ideas que vienen a exponer los hombres en público son de las mujeres, no son de ellos. El adagio, el hombre nace para hablar y la mujer para callarse, es un robo de ideas. ¿Por qué? Porque muchas veces las ideas no son de los hombres. Y cuando estoy en debate con mis compañeros de país, les digo, oye, tenéis que reconocer que muchas veces en la historia lo que habéis hecho es ganar victorias con nuestras ideas. Que nos debéis la vida, nos debéis el honor, nos debéis la reputación porque nosotros somos las ideas. De hecho, muchos hombres te reconocen, sí, en el ABA, que hemos visto ahí antes, cuando no podíamos resolver un problema. ¿Uy? En el otro. Espera. Cuando no podíamos resolver un problema, lo que hacíamos era decir, bueno, mañana. Y aparecía el hombre por casa, pero a San Juan.
si tú tuvieras un problema de ese tipo, ¿cómo lo resolverías? Y la mujer, como no está ahí, no sabe realmente de qué han hablado. Y le daba una idea, al día siguiente se iba al Se otro la y llevaba, era ¿no? el que tenía las buenas ideas. Y salía victorioso. Y, Al- lu- y lu- perdona. y luego quería comentar un poco el tema de la carrera literaria. La literatura, aquí está, esa es mi tercera obra. La primera se titula La Negra, salió en una antología de la editorial May. Esa es no, la segunda es, uy, ¿A dónde vamos? ¿Para adelante? ujú, más. Esa es la segunda, Las mujeres hablan mucho y mal, que recoge relatos, ¿no? Que es la ruptura de ese mito, ¿no? De que las mujeres no saben hablar, las mujeres hablan mucho y mal. En ese libro yo hago una recopilación de qué hablaban las mujeres cuando yo era chiquita. Ahora que soy una mujer adulta, ¿de qué hablan las mujeres, no? Y en ese libro se incluye temática política, temática económica, temas de todo tipo, porque las mujeres hablan de todo, ¿no? Y luego, La Albina del Dinero. Ahí. No, encárgate tú porque ese libro recoge el tema de el trato a las personas albinas en Guinea Ecuatorial. Existen muchos mitos, sobre el albinismo, no solo en Guinea Ecuatorial, en muchos países de África, donde la gente cree que sacrificando a personas albinas adquieren un poder a largo plazo, cargos, dinero, historias, ¿no? Pero que luego en la práctica no es así, ¿no? Son mitos. Digamos que yo no escribo sobre lo bonita que es Guinea Ecuatorial, sino los problemas que tiene. Luego, después de La vida del dinero, Para otro. también está ese libro, ahí abajo de las mujeres. Aquí vemos a una mujer acurrucada con, con el picante asomario en su vulva. Ese es un modelo de castigo que se utiliza en Guinea Ecuatorial y en otra parte de África, donde a la mujer se le unta el picante en la vagina, en los ojos, en los sobacos, cuando no se comporta en función de las expectativas que se esperan de ella, no dentro de la estructura clánica, de la familia o de otro tipo. ¿No? Y luego, Este, en fin, digamos que bueno, he seleccionado algunos textos y... si te parece, Melibea, pasamos a una pregunta que había, Ok, vale. porque tampoco tenemos muchísimo más tiempo, entonces Sí, muchas gracias. nada. Bueno, pues me ha parecido interesantísimo toda la charla y sí me gustaría mucho destacar la importancia, que yo creo que es siempre fundamental, de esa tradición oral, que muchas veces nos olvidamos y que esa tradición oral sí que está muy vinculada a las mujeres, ¿no? Y cómo transmiten conocimiento de madres a hijas a través de esa tradición oral que me imagino que tú habrás ido recogiendo en parte en estos libros. Pero además también me quería un poco referir a cómo puedes publicar estos libros en Guinea. Nos has contado del primero como no sé, pero luego han vuelto, ¿no? Y cómo, porque yo sí que he vivido por edad el franquismo y sé lo tremendo que es cuando hay censura. Y entonces, bueno, no sé, tú estás aquí ahora contándonoslo y parece que no es tan difícil, pero seguro que sí que lo es. Era un poco referirme a esos aspectos. Bueno, Guinea Ecuatorial es un país sin librerías ni editoriales. Entonces, pues la ventaja de todo es que publicas fuera de Guinea y no te censuran los libros. Todos los libros que tengo aquí, que he presentado aquí, los he publicado fuera. En España ¿Luego se sobre pueden todo. vender en el país o no? O sea, ¿se pueden adquirir en Guinea o no? En lugares específicos, no. O sea, que Porque estos libros no llegan a la tenemos, población. no tenemos librerías. Entonces, pues estamos en estas. Y luego el tema del franquismo. Yo creo que existen diferentes etapas en la vida del franquismo como institución política. Llega un momento en que en las últimas ya no podía el franquismo con la sociedad. Se le fue de las manos. Ahora, ¿cómo sobrevive un país dictatorial en el siglo XXI después de ratificar tratados? Es decir, una dictadura tiene sus frentes abiertos. Y una pregunta, ¿en la universidad tú puedes dar clase libremente o tienes un control? Lo que llamamos libertad de cátedra, ¿lo tienes en tu Bueno, yo universidad? no sé si alguna persona tiene libertad en Guinea.
La cuestión es si estás dispuesta a seguir viviendo así o a... Nadie tiene libertad. Pero una cosa es que te digan o el país se reconozca como democracia. Otra cosa es el derecho que tú crees que te pertenece por haber nacido. Es decir, si tú eres una persona que escribe y te dicen a nivel tradicional que tú el derecho a expresarte no es un derecho tuyo, o te sometes o te haces o te conviertes en mis madres. Pero ahora mis madres se mueven en un entorno. Quizá yo me muevo en otro, pero lo que no puedo tampoco hacer es olvidar de dónde vengo. Ahora, ¿cómo publico y vivo en Guinea? No lo sé. Y a veces me preguntan, ¿cuál es tu proyecto de aquí ¿qué proyectos tienes tú de aquí a 7 meses? Pues seguir viva, porque igual yo no sé si mañana me matan o no. Pero si soy feliz, sí. Soy feliz así. No sé si hay alguna pregunta más, pero yo creo que si no cerramos, porque estamos ya pilladas de hora. Ahí atrás alguien levantó la mano. Una última. Por favor, hacerme preguntas, que para eso estoy aquí. ¿Qué pasa? En la lengua Fang no, pero hay dentro de los libros aparecen muchos Ahí, términos sí, en Fang. Fang, incluso en la conferencia. Sí. Pues nada, yo creo que si os parece, damos por terminada la charla. Melibea, muchísimas gracias. Ok. Ha sido un placer. De nuevo, gracias al Instituto y al Museo por acogernos. Y nada, a todas vosotras también por la atención y las preguntas. Un placer. Gracias.